Ok, buenas tardes. Ustedes me habían preguntado cómo tenían que utilizar las tintas. De las tintas que nosotros podemos utilizar, hay una gran variedad de marcas. Tenemos esta, que es Caliber. Tenemos incluso tintas para sello. Tenemos otras más líquidas, menos resistentes. Sin embargo, en cuanto a papeles, también podemos utilizar los que son acuarelables, aquellos que permiten gran cantidad de humedad de agua. Puede ser incluso la misma humedad del alcohol cuando utilizamos nosotros bolígrafos. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta ocasión, lo que quiero que ustedes vean y aprecien, primero, tenemos nosotros que guardar en nuestro bodete o bien en las tapitas que ustedes dijeron que les conviene más, una cantidad de agua. Podemos utilizar nosotros incluso la misma cantidad de la tinta directa para poder trabajar. Y vamos a empezar a hacer algunas pruebas, algunos ejercicios, para que ustedes se den cuenta con qué tanto tienen que pintar, ¿sí? Vamos a vaciar un poco, muy poco, unas gotitas apenas, en una tapita. Lo voy a dejar por un lado para que ustedes estén apreciando la cantidad de agua que nosotros tenemos que colocar, ¿sí? Yo tenía ya mi pincel sucio, entonces veo cuánto va a manchar. Y vamos a empezar a hacer unas pruebas de la tinta que nosotros estamos utilizando. La vamos a aplicar directo. Si ustedes se dan cuenta, lo voy a hacer más cerca, más al centro para que se den cuenta. Podemos utilizarla en forma recta y vemos cómo se va degradando prácticamente por la humedad que tenía mi pincel. Entonces, esa es una forma directa. Voy a secar mi pincel y vamos a hacer una aplicación de la tinta ya sin tinta y hasta que va de mi. Si yo quiero directamente en el papel, ya saben, como lo hicimos con el bolígrafo, vamos a utilizar un poco de tinta, un poco de agua. Agua. Voy viendo las partes de la humedad, porque mi papel tiene poca cantidad de agua, entonces permite ver lo translúcido de la tinta. Son diferentes capas de humedades que nosotros vamos colocando. Ahora, si yo quisiera hacer una aplicación para un árbol, nosotros estamos trabajando follaje, ahorita únicamente follaje. Entonces, si yo deseo aplicar follaje, necesito comenzar con tonos claros, muy claros. Entonces, vamos a aplicar. Hay pinceles para diferentes técnicas y hay pinceles para diferentes aplicaciones. Ahora voy a utilizar un pincel más pequeño para que ustedes vayan viendo cómo voy manchando. ¿Sí? Recuerden que también utilizamos el puntillismo. Entonces, si yo elaboro, si yo hago cierta cantidad de puntitos, estos puntos ya juntos se van a ir acumulando la cantidad de tinta o la cantidad de agua. Entonces voy a hacer manchas pensando en el follaje que yo deseo que se vea en mi imagen. Se van a juntar, no pasa nada. Lo que les decía, no necesitamos que nuestro árbol tenga líneas totalmente rectas. Eso no sirve. Tenemos nosotros que darle una forma y tiene que ser muy natural. Los árboles son naturales, están despeinados, no tienen mucha forma. ¿Sí? Esto es solo la aplicación de la técnica. Vamos a tomar un poco de tinta directo y vamos a empezar. En la parte superior siempre voy a tener luz, entonces me voy a las partes bajas y comienzo a aplicar un poco de mancha directa en las partes bajas. Vayan viendo ustedes los espacios que tengo de luz y los voy a aprovechar.
Entonces, con lo poco que me queda de tinta en el pincel, voy a hacer algunas manchas y voy a iniciar a darle más forma a mi follaje. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Agua, donde yo necesito ver luz. Y tinta, cuando yo necesito ver profundidades, las partes más oscuras de mi follaje. Al final, ustedes podrán ir dando forma a sus ramas. Se dan cuenta cómo poco a poco va comenzando a tomar cierta forma con los tonos que ustedes vayan manejando. Ahorita no estoy pensando y no estoy hablando para nada de lo que es el tronco. ¿Sí? Ahora, si ustedes desean aplicar un poco de tronco, entonces recuerden que la parte superior es delgada, la parte posterior es un poco más ancha. Entonces yo aquí voy a manejar mi follaje. Tengo mi tronco. Esta es una forma natural. Ahora, ¿cómo comienzo a dar profundidades? Siempre la parte baja de mi follaje voy a ver cierta sombra sobre mi tronco. Ahí lo tenemos. En mis ramas, también en las ramas, voy a ver la sombra, perdón, por muy pequeña que ésta sea. Ahí la tenemos, ¿sí? Y en las partes posteriores también, donde tengo espacios, necesito ir marcando algunas sombras, pensando dónde tengo la iluminación. Ustedes como arquitectos, pues tienen que considerar siempre, tomar en cuenta lo que son la posición de la luz. Ahora, ¿dónde tengo la luz? Si la tengo del lado derecho o del lado izquierdo. Si lo tengo del lado izquierdo, entonces yo necesito ubicar las sombras muy delgadas, muy ligeras, no son manchas muy marcadas en el lado contrario. Y aquí voy indicando cierta textura de mi tronco. Recuerden que entre más tinta, más oscuro, es más intensa la sombra. ¿Se dan cuenta? Poco a poco. Aquí tengo un hueco, ahí lo voy a marcar. Ese blanco que quedó ahí natural, lo voy a dejar. Ahora, de esta rama, si yo tengo la luz, estamos diciendo que del lado izquierdo, entonces tengo cierta sombra de este lado. ¿Sí? No arriba, sino abajo. Y entonces voy manchando hacia las tonalidades que yo quiero manejar. Ahí las tenemos. Un error que luego cometemos es colocar el tronco totalmente recto y y todo el follaje por detrás. Eso es un error. Entonces debe ser un mismo elemento. Primero vamos a comenzar por marcar o indicar dónde va a estar nuestras ramas, dónde voy a tener yo mi tronco. Poco a poco vamos indicando y vamos dando forma. Solamente estoy trabajando con agua, no estoy aplicando muchas tintas. Y después de que tengo ya mi rama, entonces comienzo a trabajar todo lo que es el follaje nuevamente. Son solamente manchas. Y lo van a hacer con el pincel que tienen en casa. No necesitan salir a comprar ni poner pretextos. Con la tinta chinta que ustedes utilizan para sus estilógrafos, igual. Entonces no les estoy pidiendo ningún otro material en especial. Solamente que ustedes trabajen y que practiquen, que sientan la tinta, cómo se diluye, cómo se corre y cómo se mezcla con el agua, ¿sí? Ya manché, no importa que algunos troncos me queden escondidos, no pasa nada. Ya que tengo mis manchas, entonces comienzo a aplicar las tintas directas.
Voy a tomar más tinta porque esa ya no fue suficiente. Aplicar algunas manchas que se van a degradar solas con la humedad que tienen ustedes. Les corre alguna gota, no pasa nada. Entonces, humedad, secan solamente un toque. Se van a hacer que absorber el papel, no necesitan secarlo. Y comienzan a aplicar la tinta, ¿sale? Van viendo los tonos que quedan, ¿cierto? Ahora, aquí veo troncos. Si yo aplico un poco de tinta para cubrir algún tronco, ahí está. Ahí lo tengo. Aprovecho la tinta que me quedó para marcar algunos oscuros. Seco mi pincel, tomo agua y voy a aprovechar para que esta mancha la pueda yo correr para el mismo follaje. Vean cómo se va manchando y se va diluyendo nuestra tinta. Vean el degradado que agarró en esta zona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? Conocer su material. Y en la siguiente clase yo les voy a decir algunos tips para que ustedes puedan trabajar. Nos vemos entonces la próxima clase y a practicar.